Buenos días, doctora. Somos el grupo 4 y vamos a hablar acerca de las reacciones adversas a medicamentos serios. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son toxicodermias graves que forman parte de un mismo espectro de enfermedad. Ambas se deben a la apoptosis masiva de queratinocitos, generalmente inducida por medicamentos y se diferencian según el porcentaje de la superficie corporal comprometida. Bueno, primero hablaremos del síndrome de Stevens-Johnson. Es una dermatosis mucocutánea aguda y grave, caracterizada por malestar general, estomatitis, conjuntivitis purulenta y lesiones vesículo-ampollares hemorrágicas diseminadas que afectan alrededor del 10% de la superficie corporal. En los datos epidemiológicos tenemos que es de distribución mundial, afecta a todas las razas y es más frecuente en mujeres, con una proporción de 2:1, y aparece entre los 2 a 78 años de edad. Puede relacionarse con infecciones en el 53% de los casos y con fármacos en el 54% de los casos. Se consideran factores de riesgo el presentar la acetilación lenta, inmunosupresión, los tumores cerebrales tratados con fenitoína y radioterapia simultáneamente, y los individuos con VIH tienen un riesgo de desarrollar estas toxicodermias 1000 veces mayor en comparación con la población en general. En la etiopatogenia es un síndrome de hipersensibilidad producido por reacción de tipo antígeno-anticuerpo, con depósitos de complejos inmunitarios que ocasionan necrosis de los epitelios mucocutáneos. Entre las causas se señalan fármacos, pero también existen sustancias químicas, infecciones virales de tipo herpes simples y también infecciones bacterianas como micoplasma. Y esta en niños se ha descrito con afectación principalmente en mucosas, sin que se presenten lesiones en la piel, y a esto se lo conoce como síndrome de Fuchs. Se han descrito más de 220 medicamentos asociados con este síndrome, y los más frecuentes son anticonvulsivos aromáticos, como son la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y la motrigina. También está la penicilina, alopurinol, sulfonamidas, antiinflamatorios no esteroideos de tipo oxicam como el meloxicam y peroxicam, y antimicóticos como el fluconazol y medicamentos usados en SIDA, así también aditivos de alimentos y fumigantes. En la clasificación clínica, esta de aquí se basa en la morfología de las lesiones y el porcentaje de área corporal comprometida. Tenemos el síndrome de Stevens-Johnson propiamente dicho, que compromete menos del 10% de la superficie corporal, con máculas eritematosas o de color púrpura. También está la superposición de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, que compromete de 10 a 30% de la superficie corporal, con máculas diseminadas de color púrpura. La necrólisis epidérmica tóxica con máculas de color púrpura de bordes mal definidos, en cambio, consiste en un desprendimiento epidérmico de más del 30% de la superficie corporal, asociado con máculas de color púrpura diseminadas de bordes mal definidos. Y por último, la necrólisis epidérmica tóxica sin máculas de color púrpura de bordes mal definidos consiste en ampollas y grandes láminas de desprendimiento epidérmico de más del 10% de la superficie corporal. En el cuadro clínico tenemos que empieza de manera súbita con fiebre y malestar general. Afecta la mucosa oral, conjuntival, nasal, anal y genital. La estomatitis se manifiesta por vesículas en los labios, lengua, carrillos, velo del paladar y la faringe, y deja ulceraciones hemorrágicas y pseudomembranas. También se observa dificultad para deglutir y también existe salivación abundante. La conjuntivitis puede ser purulenta y bilateral y se observa rinitis con formación de costras y también epistaxis. La vaginitis y la balanitis son erosivas y hay paroniquia y desprendimiento de uñas, y en la piel cabelluda se observan placas alopécicas. En la piel aparece una dermatosis con tendencia a la generalización que predomina en cara, tronco, manos y pies, constituida por una erupción vesiculoampollar, en ocasiones hemorrágicas, que origina erosiones y costras melicéricas. También hay pápulas y lesiones purpúricas y petequiales. En cuanto al tratamiento, si existe una infección agregada, se administra antibióticos, y si hay pruritos, se administra antihistamínicos. Los glucocorticoides solo deben usarse en pacientes seleccionados con una dermatosis grave. Se administra vía oral, de preferencia prednisona, de 40 a 60 miligramos al día, con una reducción progresiva. En el ámbito local es necesario conservar limpias las lesiones, drenar ampollas, eliminar costras, aplicar fomentos o baños con antisépticos débiles como sulfato de cobre o acetato de aluminio, y también se deben aplicar polvos secantes estériles como el talco.
Y por último, es importante el aseo ocular con una solución salina estéril y aplicación de gotas de cloranfenicol. Y la mucosa oral se debe asear con solución salina y se efectúa el desbridamiento de las lesiones. Y en adultos se han empleado los inmunomoduladores como la inmunoglobulina G y se han obtenido buenos resultados. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el síndrome de necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente, por favor. Ya. Este síndrome es una enfermedad que afecta toda la superficie cutánea y afecta a las mucosas. La mayoría de los casos se produce por un AINE, se da por consecuencia de la muerte extensa de células de los queratinocitos que resulta en la desaparición de áreas importantes de la piel en unión dermoepidérmica y esto va a dar una apariencia de piel escalada. El síndrome de Steven-Johnson y de necrólisis epidérmica tóxica presenta lo mismo, pero la diferencia es que el síndrome de Steven-Johnson comienza siendo pequeña con un despegamiento de la superficie corporal en un porcentaje menos de 10%. Y el de necrólisis epidérmica tóxica es mayor del 30%, pero cuando se habla de los dos es entre el 10 al 30%. Esta enfermedad se presenta en el paciente como lesiones en diana, máculas eritematosas o purpúricas. Siguiente, por favor. Los datos epidemiológicos. Este síndrome, la incidencia anual se describe entre 1 a 4 casos sobre 1 millón de habitantes. Se estima que en un 20% del total de casos corresponden a pacientes en edades pediátricas. En otros casos, asociados a lupus eritematoso y en pacientes con anemia plástica, post-trasplantados, se ha informado pacientes en los que no se documenta ninguna exposición a medicamentos, pero algunos agentes infectantes por sí mismos pueden manifestar este síndrome, como es el caso de Mycobacterium pneumoniae y herpes simple. El herpes simple, que es particularmente en los niños. Siguiente, por favor. Su etiología, bueno, se han identificado más de 220 medicamentos asociados con este síndrome y los más frecuentes son los anticonvulsivos aromáticos como la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y la motrigina, que esto es en un 35.1% y presentan reacciones cruzadas entre sí. También están los diferentes grupos de antibióticos para los cuales no existe riesgo de reacciones cruzadas, excepto con diferentes tipos de betalactámicos. Los sulfas, con los cuales no existe riesgo de reacción cruzada con otros medicamentos derivados de ellas, como los hipoglucemiantes de tipo sulfonilurea, la furosemida y los inhibidores de la ciclooxigenasa. Estos están en un 33.3% y por último los antiinflamatorios no esteroideos de tipo oxicam como el meloxicam y el piroxicam, que estos están en un 24.6%. Siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico, bueno, se caracteriza por síntomas inespecíficos como fiebre y malestar general y síntomas respiratorios o gastrointestinales. Posteriormente, se desarrolla una erupción morbiliforme de inicio súbito y simétrico, que clásicamente se localiza en el tronco y luego se disemina en el cuello, la cara y la parte proximal de las extremidades, generalmente respetando las áreas distales y el cuero cabelludo. Se observan máculas de color púrpura de bordes mal definidos sobre piel eritematosa o lesiones en diana típicas, dolorosas, consistentes en máculas de bordes mal definidos, de formas irregulares, con centro de color púrpura y ampolloso. Aparece también el signo característico de Nikolsky, consistente en el desprendimiento de amplias zonas epidérmicas con el trauma mínimo que dejan erosiones exudativas dolorosas. También aparecen lesiones en mucosa bucal, ocular y genital
Se presentan signos y síntomas respiratorios como disnea, taquipnea, epistaxis, hipoxemia con cambios radiológicos y en el sistema gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea de alto débito. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, bueno, un tratamiento como que específico no hay, pero sí va a haber medidas que se pueden tomar, como por ejemplo el aislamiento del paciente por contacto para evitar infecciones, el ambiente cálido en las habitaciones, usar colchones de baja presión, suspender medicamentos sospechosos, controlar líquidos y electrolitos y proveer soporte nutricional. Gracias.